Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos. Nuevamente estamos juntos a través de estos medios de comunicación, agradeciendo al Señor todas sus bondades, todos sus beneficios. Con ustedes, su hermana Belén. Pues vamos a ponernos en la presencia del Señor pidiendo en todo momento la asistencia de su Santo Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, mándame del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, luz del corazón. Ven a darnos tus dones, Consolador divino, amable huésped de las almas y paz maravillosa. Eres descanso en la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven, luz santificadora, y penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración y sin tu gracia, el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, llega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia y haz recto nuestro camino. Otórganos a tus fieles que esperamos solo en ti, tus 7 sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, estuvimos ya concluyendo con el primer tema de este libro que estamos dando inicio, el Dios que sonríe, y sobre todo buscando esa sonrisa en la Biblia, esa sonrisa de Dios en la Biblia. Y hemos concluido con el primer tema con una pregunta: ¿sonríe el Dios de la Biblia? Pero concluyendo ya con este primer tema, vamos ya entrando al segundo tema, que nuevamente nos hace una pregunta. ¿Sonrió Jesús alguna vez? Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Podía Jesús sonreír? El problema tiene su origen en el hecho de que el Evangelio nunca presenta de manera explícita a Jesús con una sonrisa en los labios. De este dato evangélico, algunos padres de la antigüedad, como Orígenes, San Clemente de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Juan Climaco, sacaron la conclusión de que Jesús no sonrió nunca y de que además no podía hacerlo porque se tomó la vida de manera demasiado seria y comprometida. Esto suele suceder, y sobre todo los que tienen el don de actuación lo saben y lo entienden muy bien, porque tienen que actuar diferentes papeles y ciertamente Jesús se tomó su papel muy en serio de Salvador. Entonces, sobre todo mirando ahora sí los diferentes momentos en los cuales él vivió, entonces por esta razón nos vienen a asesorar, en este caso Orígenes y Crisóstomo, San Juan Climaco y algunos más, en la cual nos dice que Jesús tomó su papel muy en serio. Entonces, pero también dice que, como bien es sabio, dice, hay más razones para llorar que para reír, teniendo en cuenta el ambiente de maldad en que se desarrolla. Además, Jesús escogió la cruz y no la alegría. Entonces, de esta manera, Él vino, ¿verdad?, a salvarnos muriendo
en una cruz. Y de esto nos habla Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía, pues no tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta ya su manera en el cual tenía que demostrar la responsabilidad que él tenía, en este caso de venir a morir en una cruz por ti y por mí. Y también toda su vida fue acompañada el pensamiento inquietante, sobre todo de la pasión. Entonces, nomás nos podemos imaginar nosotros cuando adquirimos un papel que lo tenemos que tomar en serio, con responsabilidad, pues se puede decir, esta manera de tomar así las cosas, tienes que ver todo el papel. Volvemos al papel de los que saben actuar, ¿verdad? Pues tienen que ver todo el papel que van a desempeñar en una novela, en donde vayan a trabajar, y viendo el final, en este caso, ¿verdad? Pues yo creo que sobre todo de qué manera lo sufriría Jesús, lo meditaría, con qué miedo, con qué temor, ¿verdad? Estaría de alguna manera como siendo, sí, Dios, pero también siendo hombre, tomando en serio este gran papel de Salvador. Y también nos lo menciona Lucas 12:50 y Marcos 14:13. Entonces lo vemos en Lucas 12:50, y nos dice: pero también he de recibir un bautismo que angustia siento hasta que no se haya cumplido. Pero también he de recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. De alguna manera, pues era muy importante que se estuviera preparando. De hecho, lo vemos ahora muy de cerca en la Cuaresma, cómo Jesús tuvo que orar, ayunar 40 días y 40 noches. Entonces, vemos ahí la preparación y que era, en este caso, imposible, ¿verdad? Estar con una sonrisa marcada, sabiendo el gran peso, hermano, sobre todo el gran peso de la humanidad. Claro que nosotros podríamos hasta exigirle, ¿verdad? Podríamos decir esta palabra, hasta exigir que él, siendo Dios, podría tener esta alegría o esta sonrisa de salvarnos. Pero, hermanos, estamos viendo y tomando en cuenta que no solamente era Dios, sino era Dios, pero también era verdaderamente hombre. Entonces, como hombre, pues tenía que tener, en este caso, este dolor, este pensamiento constante de que si podría, hermanos, cargar con todos los pecados de la humanidad. Entonces, era muy lógico esto. Pero también lo vemos en Marcos 14:34, y nos dice, y dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Entonces, nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros, humanamente, cuando estamos inclusive preparados para cuando nos han avisado de algún familiar que va a morir, que tiene una enfermedad ya terminal,
pues tenemos la oportunidad de prepararnos y de decir, bueno, pues debo de prepararme y pensar en que más que esté sufriendo, pues mejor que ya el Señor lo recoja. Esto es lo que a veces tendemos a pensar y qué bueno que pensemos de esa manera, porque pues de todas maneras, querramos o no, nos vamos a ir. No sabemos ni de qué manera, pero específicamente cuando nos avisan de un familiar, que ya preparemos todo, ¿verdad? Porque esa persona ya va a morir. Pues yo creo que aunque, hermanos, tengamos todas las armaduras de Dios, de todas maneras duele, ¿verdad? Porque es un ser querido y sí nos va a doler. Entonces yo creo que es estarnos preparando tanto psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, para nosotros poder sobrellevar ese momento en el cual esperamos la partida de ese familiar. Entonces podemos entender, por eso dice que les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Y esto es precisamente también a lo que el Señor nos invita, hermanos, a estar despiertos. Y también volviendo con este familiar que nos avisan, ¿verdad? Cuando ya está en el momento ya casi para morir, pues el médico nos dice, prepárense porque ya no tiene muchos días. Entonces, pues yo creo que nuestra mente, nuestro corazón, en ese momento está en una gran lucha para poder ciertamente estar preparados y no en este caso tomarlo negativamente, sino positivamente, porque como siempre hemos dicho, como la vida es como una moneda de dos caras y hay que buscarle siempre la mejor cara. Pero aunque nosotros le busquemos la mejor cara, mis hermanos, no dejamos de alguna manera de sentir dolor o sentir tristeza. Nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, con esta pregunta. ¿Sonrió Jesús alguna vez? Y entonces ya miramos con la otra pregunta. ¿Podía Jesús sonreír? Cuando que vemos que verdaderamente tomó muy en serio su papel de Salvador. Y sobre todo ya mirábamos, ¿verdad? Que en este caso también le dio miedo, también sintió miedo, sintió temor, puesto que era demasiado pesada la cruz que llevaría a cuestas, cargando nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Entonces, a veces nosotros, hermanos, cuando estamos cargando nuestros propios pecados, imagínate cómo andamos, cómo sería Él con todos los pecados de la humanidad. Entonces, también como ejemplo de este modo de ver las cosas, podemos citar un texto de San Juan Crisóstomo, tomando de uno de sus discursos sobre el Evangelio de Mateo. Dice así: si así lloras también tú, serás imitador de tu divino dueño, que también lloró. Muchas veces le vemos llorar, pero nunca reír, ni siquiera sonreír suavemente. Por lo menos, ninguno de los evangelios nos cuenta. No digo esto porque intente yo suprimir toda risa,
Sí, porque se evite su desmesura. ¿Cómo? Dime, por favor, ¿puedes romper en carcajadas y divertirte disparatadamente cuando tienes que dar tan larga cuenta? De ahí que tantas veces nos hable Cristo de la tristeza y que llame bienaventurados a los que lloran y desgraciados a los que ríen. No es este mundo un teatro de risa, ni hemos juntado con él para soltar la carcajada, sino para gemir y ganar con nuestros gemidos la herencia del reino de los cielos. Porque no es Dios quien da la diversión, sino el diablo. De ser cierto todo esto, Jesús estaría en abierta contradicción con su mensaje, que él mismo califica del Evangelio. Esto es anuncio de alegría, buena noticia. No cabe imaginar a Jesús portador de la buena noticia, con el rostro siempre grave y severo, constantemente marcado por la tristeza y el dolor. No podría haber propuesto su mensaje, ni en este habría sido creíble. Muchos de los afirmamientos de los padres que acabamos de mencionar se basan en la constatación de que el Evangelio nunca afirma de manera específica que Jesús sonreía, mientras que sí que mencionaba expresamente su llanto. También podemos en este caso objetar que el Evangelio no alude nunca a la sonrisa de Jesús, porque no es una biografía interesada en todos y en cada uno de los detalles de su vida. Determinados datos, como el hecho de que sonriera, se pueden dar por supuestos, pues se trata de algo obvio en un hombre normal. Nunca se describen los rasgos somáticos de Jesús, porque se da por supuesto que era un ser humano hecho como todos nosotros. De este modo, nunca se habla de la forma o del color de sus cabellos, también de su nariz, de tono de su voz o del color de sus ojos, de la forma de sus manos, de su constitución física o de su estatura. Pero podemos concluir de este silencio que Jesús no tenía aspecto humano. A la catequesis evangélica tampoco le interesa especialmente los comportamientos exteriores de Jesús, a menos que tenga una particular revelación para su mensaje. Así, nunca dice que tuviera tos o que le doliera la cabeza. No se nos describe su modo de caminar, de gesticular, de sentarse. Por lo general, los evangelios no describen tampoco todos los sentimientos humanos ni las emociones que experimentó Jesús, porque consideran a los lectores lo suficientemente inteligentes como para intuir e imaginar estas cosas, dotadas como están de una experiencia humana elemental. Entonces, aquí nos damos cuenta ciertamente que es muy lógico pensar que los diferentes momentos en los cuales vivió Jesús, pues podemos ahora sí percibir su rostro, porque repito, una persona que actúa pues sabe cómo, en qué momento sonreír, en qué momento llorar, en qué momento gritar, y de esa manera nosotros podríamos describir el rostro de Jesús viviendo cada momento de su vida. También vemos que el hecho de que se describa su llanto y no su sonrisa es también algo normal, porque tanto antaño como en nuestros días
El llanto es un suceso excepcional y extraordinario en un hombre, pues en efecto se considera que llorar no es algo digno y viril en el caso de un hombre maduro, que ha de ser capaz de controlar normalmente sus emociones. Que un hombre llore solo está justificado en circunstancias especialmente graves y dramáticas. Entonces ya vemos también de dónde viene, ¿verdad?, que los hombres no deben de llorar, pero nosotros vemos ciertamente que el hombre así es más rudo, más duro, y que ciertamente sabe aguantarse más y no llorar. Más, en cambio, nosotros las mujeres somos más dadas a llorar, ¿verdad? Entonces, precisamente porque cada uno trae ahora sí su propia descripción, y sobre todo lo que papá y mamá también han enseñado. Porque se tiende mucho a que cuando un hombre llora dice, ay, pues no eres hombre, ¿verdad? Entonces ahí a veces le miden la hombría. Mas sin embargo, ante la presencia de Dios, hermanos, ahí precisamente, como lo han dicho también muchos predicadores, ahí precisamente es demostrar que eres hombre, y que verdaderamente como hombre también estás lastimado, también necesitas llorar. Entonces ahora ya en este tiempo, en la actualidad, podemos decir que se vale que los hombres lloren. Estas son precisamente las pocas ocasiones en las que el Evangelio nos presenta a Jesús llorando. Por lo demás, el llanto de Jesús, que tanto exaltaron algunos escritores cristianos de la antigüedad, solo se describe en los Evangelios en 2 ocasiones. En la primera de ellas, Jesús llora ante la tumba de su amigo Lázaro, y sí lo podemos recordar. Se podría decir que, contagiado por el llanto desesperado de María, hermana del muerto, pues no existe en este mundo ningún hombre sensible que pueda contener las lágrimas ante el llanto desgarrador de un familiar o de una persona amiga. Y es esto donde nosotros a veces ahí estamos muy pendientes cuando vemos, ¿verdad?, un caso de estos, y que decimos y hasta criticamos, pues me fijé que el familiar fulano de tal no lloraba, se aguantó, y entonces nosotros empezamos ahora sí a criticar, a juzgar, y decir, no, pues es que no lo ha de haber querido, o haber tenido resentimientos, o no tenían una buena relación, y nosotros ya describimos todo lo que nosotros pensábamos, pero sin saber, ¿verdad? Y como no podemos conocer el interior, a veces no conocemos ni nuestro interior, mucho menos el interior de los demás. No sabemos qué piensan los demás. Jesús no constituyó una excepción. Por otro lado, el evangelista toma nota del llanto incontenible de Jesús, porque era la manifestación del profundo afecto que sentía por su amigo Lázaro. Pues en efecto, las personas ahí presentes constatan como sorpresa, mirad cuánto lo quería. Y esto es lo que ahí ven, que diciendo, bueno, pues él como el resucitador de los muertos, pues no tenía por qué llorar, mas sin embargo lloró. Ahí se puede decir que la parte humana ahí se puso en función en el dolor, en la tristeza que sentía por su amigo, y de ver cómo Marta lloraba. Entonces podremos ver y ir descubriendo estos rostros de Jesús, y vemos sobre todo cuando estaba triste o cuando estaba alegre. Ya veremos más adelante en los momentos alegres en los cuales podemos decir seguramente sonreía. Nos vamos a un corte y regresamos pronto.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Regresamos, hermanos, viendo este tema ahora, sobre todo con esta pregunta: ¿sonrió Jesús alguna vez? ¿Y podía Jesús sonreír? Y ya miramos que dice el tema que tomó Jesús tan en serio su papel, que ahora sí lo que tendió a hacer fue a estar preocupado de alguna manera, pensando de qué manera lo haría, de sobrellevar todo lo que tendría que vivir por nosotros. Y sobre todo preparándose espiritualmente, orando siempre con el Padre. Entonces, por eso nos cuesta trabajo descubrir esa sonrisa en Jesús. Entonces, vemos a través del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 36, y nos dice así: los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podrá haber hecho algo para que éste no muriera? De todas maneras lo juzgaban, pero miren cómo lo amaba. Y ahí es donde vieron y descubrieron ese sentimiento profundo del Señor. Mira cómo lo amaba. Y nosotros tendemos y con mucha facilidad vemos estos rasgos. Y por eso decíamos, ¿verdad? Les compartía que cuando murió mi madre, pues yo, la mera verdad, me había preparado porque ya nos habían avisado que no nos iba a durar mucho. Entonces yo me había preparado espiritualmente y emocionalmente. Entonces ya cuando, digamos, lloré su muerte, es más, la lloré antes de que ella muriera, y cuando ella murió, claro que pude derramar lágrimas y todo, pero ya estaba preparada, ya me había otorgado el Señor la gracia de prepararme. Entonces, en el momento del funeral, pude, en este caso, predicar la palabra, dar alguna reflexión sobre el momento que estábamos viviendo, pero les repito, fui criticada. ¿Por qué? Porque no estaba llorando. Entonces, pues ahora sí que a veces es difícil, ¿verdad? Sobre todo dar gusto a las personas. No vamos a poder dar gusto a las personas. Entonces, pero cada uno sabemos y conocemos también nuestros sentimientos. Entonces ahí vemos los sentimientos de Jesús llorando, sobre todo porque era Dios. Entonces por esto vemos más cómo resalta este comentario de Juan. Jesús lloró en otra ocasión, también el Domingo de Ramos, en el Monte de los Olivos, frente a la ciudad de Jerusalén. De este modo quería subrayar la profunda contradicción en que se hallaban los habitantes de la capital, que en aquel momento lo acogían triunfantemente entre aclamaciones, pero que en el plazo de muy pocos días lo rechazarían, pidiendo su crucifixión. Entonces, la parte de Dios, pues ahora sí ya sabía todo lo que iba a vivir, ya lo sabía. Por eso de antemano ya lloraba de ver este pueblo de corazón tan duro.
Con su mirada profética, Jesús veía cómo su ciudad salía no a su encuentro, sino al de su terrible destrucción. Fue esta contradicción triste y realista la que suscitó en él la conmoción y el llanto. Y lo vemos también a través de Lucas 19:41. Entonces, de esta manera, mis hermanos, está muy bien especificado los momentos difíciles en los cuales Jesús lloró. Entonces, ¿por qué no descubrir también el rostro de alegría en los momentos, ahora sí, que le pudieron causar alegría? Nos dice Lucas 19, 41 al 44. Dice: al acercarse a ver la ciudad, lloró por ella y dijo: si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la vista de tu Dios. Palabra de Dios. Entonces, sabemos que ahí ya el Señor, como ya estaba preparado, ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía lo que iba a pasar. De igual manera que Él sabe que quiénes se van a salvar y quiénes no. Entonces, la parte, en este caso de Jesús, la parte divina, pudo percibir lo que ya iba a vivir. Lucas es el único evangelista que nos narra que ese episodio, y lo hace tal vez para describir el profundo amor de Jesús por su ciudad, pero quizá también para poner de manifiesto que Jesús quiso corresponder por adelantado a las lágrimas de las mujeres que llorarían por él en el camino hacia el Calvario. Y también lo vemos a través de Lucas 23, del 27 al 31. Lucas 23, 27 al 31. Nos dice así: lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán: que caigan sobre nosotros los montes y no sepulten los cerros, porque si así trataron al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Palabra de Dios. Entonces, ahora podemos entender a qué se refería con estas palabras del Evangelio cuando les decía que no lloraran, o que no lloraran por él, sino más bien por ellas mismas. Entonces, él sabía por qué estaba diciendo estas palabras. Todo el llanto de Jesús en los evangelios
también se encuentra, por tanto, en estos dos textos llenos de amor y de compasión. Estamos muy lejos del Jesús que determinada tradición dolorida representa llorando incesantemente, oprimido y abrumado por los males del mundo. Siempre sembró y de luto por la incredulidad y la maldad de los hombres. Cuando se lee el Evangelio, en modo alguno se tiene esta impresión. Entonces, por eso, de hoy en adelante, nosotros, al leer los Evangelios, podremos percibir si Jesús está triste, si Jesús está contento, porque en este caso vemos parte de tomando en cuenta la actuación, ¿verdad? Que vemos que el que actúa, ¿verdad? Toma su papel muy en serio y lo está haciendo porque pues tiene que quedar bien como buena actriz. Entonces, aunque lo está haciendo por dinero, pero lo está haciendo bien, está cumpliendo con su papel. Hermanos, de igual manera Jesús tomó tan en serio su papel de Salvador que Él solamente quiso hacerlo desde el corazón de su Padre Dios. Y solamente de esa manera podría Jesús cumplir con la misión encomendada por Dios. Entonces, por esta razón podemos entender ya a Jesús, ¿verdad? Que no era fácil para que estuviera sonriendo, ¿verdad? Aunque fuera Dios también, pero no era fácil para él ese momento de estar riendo, sino podemos ver más bien su compromiso con esta misión encomendada de parte de su Padre y de esta manera llegar a cumplir con la misión de salvarnos. Pues nuevamente nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, hermanos, vamos a ver un poquito del capítulo que nos habla ya, sería ya el tema de mañana, pero vamos a entrar a lo que es la introducción de este tema, Jesús como portador de alegría. Jesús como portador de alegría. Voy a leer parte de un escritor que dice, Bergson dice, con razón afirma que reír es propio del ser humano, que pertenece a su naturaleza. Fuera de lo que es propiamente humano, no hay nada cómico, pues un paisaje podría ser bello y sublime, insignificante o feo, pero nunca ridículo. Muchos han detenido al hombre como un animal que ríe. Habría podido definirse también como un animal que hace reír, porque si alguien, otro animal o cualquier cosa inanimada produce la risa, es siempre por su semejanza con el hombre, por la marca impresa por el hombre o por un uso hecho por el hombre. Entonces, hermanos, la risa, ahora sí que ya sabríamos con mucha claridad en qué momento se produciría la risa en nosotros. Pero
si pudiéramos ver nosotros también y pudiéramos hacer un análisis, en este caso de nosotros, en un pequeño grupo de unas 5 personas, podríamos hacer estos comentarios, ¿verdad? Y también hacer algunas prácticas, en este caso de actuación, por así decirlo. Entonces, vemos que para nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo también reír. Pero también podemos hacer un análisis a veces de la persona, y a veces sin conocerla, nada más con los rasgos que muestra la persona. Entonces, a veces solamente los rasgos de una persona ya nos dice muchísimas cosas. Entonces es ahí donde nosotros podemos descubrir por qué, cuáles son las razones de esta persona que no sonríe o que no ríe. Entonces, ¿cómo catalogamos a una persona así? Pues a veces una persona amargada. Esa persona es bien amargada, pero repito, a veces juzgamos, a veces criticamos y no ayudamos. Entonces, cuando nosotros debiéramos de, en este caso, acercarnos a esa persona y descubrir las razones por las cuales es su amargura, porque puede ser que sí haya amargura, pero ¿cuáles son las razones de esa amargura? Entonces, que en este caso podamos también aprender a no juzgar a la ligera, a no criticar así tan fácilmente como se nos da. Entonces, de esta manera, pues yo creo que de alguna manera estamos aprendiendo nosotros cómo también sonreír o no sonreír, o por qué no. Pero, por desgracia, hermanos, también a veces tendemos a usar muchísimo la hipocresía, porque a veces hay personas que, híjole, a veces se andan muriendo porque tienen graves problemas y siempre sonriendo y todo. Entonces, pues quién sabe cómo va uno a saber que esa persona está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Entonces, ahora sí que son muchos criterios los que tendríamos que ver, ¿verdad? Y cómo podernos ayudar, porque a veces podría ser la hipocresía, pero a veces, no sé, a veces hay personas que también nos dan muchos momentos de alegría, ¿verdad? Y volviendo, por ejemplo, a los artistas, que a veces tienen sus eventos y en ese momento antes del concierto les avisaron de un familiar que estaba grave o que había muerto, y más sin embargo sabe también la responsabilidad como artista, que le van a poner una buena multa por no cumplir su contrato. Entonces, como puede, tiene que salir a cumplir con este evento. Entonces, vemos que son muchas las razones que habría que revisar. Por esta razón es muy importante, en este caso, hacer alguna autocrítica, o podríamos comentarlo en grupos. A mí me gustaría esto, ¿verdad? Para conocernos más también. También de esta manera nos podríamos conocer más. Entonces, vamos a ver poquito sobre lo que es Jesús portador de alegría. El Evangelio, es decir, el relato de la buena noticia que vino a traer el Hijo de Dios hecho hombre, nos dice que Jesús era completa y auténticamente hombre. Completa y auténticamente hombre. Hermanos, volvemos a lo que ya habíamos dicho. Siempre tendemos a juzgar, a criticar y a decir simplemente, bueno, él que, pues él pudo porque él era Dios. Y sobre todo cuando nos dicen cómo Jesús nos puso el ejemplo, nos lo puso y él hizo eso. Sí, pero él era Dios. Claro que él era Dios, pero también él era también, como dice, completa y auténticamente hombre. Él también era hombre. Entonces, por estas razones vemos
que cómo y de qué manera le dolió la muerte de Lázaro, precisamente porque la parte humana pues le dolió. Era la parte humana también con la que había convivido mucho con Lázaro, y por esta razón era que brotaban estos sentimientos de dolor y estas lágrimas. Entonces, también nosotros vemos, dice que a pesar, ¿verdad?, de que era auténticamente hombre, y la sonrisa es parte integrante de todo ser humano sano y equilibrado, dice, él no podía expresar cómo hizo alegría, amor, gratitud, simpatía y ternura sin una sonrisa en los labios. Entonces, con esto nos vamos a quedar. Con estas palabras vamos a meditar y de esta manera a seguir descubriendo el rostro de Cristo. A través, ahora sí, de leer los evangelios, ahí podemos nosotros pensar, aquí Jesús sonreía porque estaba contento. Y sobre todo, hermanos, viendo ahora sí a mayor perfección los rasgos de Jesús, y allí podemos ver auténticamente el rostro triste, el rostro alegre, el rostro preocupado, y de esta manera podremos, hermanos, tener esa relación con Jesús que será muy parecido a nosotros. Por eso hay un cantito que dice: Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero tener. ¿Cuál eres tú? Anhelo ser. Jesús, Jesús de Nazaret. Hermanos, tenemos muchos rasgos de Jesús, pero no los hemos descubierto. Pues vamos a dar por terminado este tema, y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a tener y a desear esos rasgos, hermanos, esos rasgos de Jesús, de alguna manera rasgos ya maduros en la fe. Y vamos a hacerlo pues en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en esta mañana te damos las gracias, Señor, porque hemos descubierto un poco, Señor, de ti. Sobre todo, preguntándonos, Señor, si tú sonreías o no sonreías. Pero hemos descubierto, Jesús, que te tomaste tan en serio tu papel, el cual, Señor, hoy queremos agradecerte, Señor, el que hayas dicho que sí a esta misión tan fuerte, tan dolorosa. Jesús, es cierto que no podremos alcanzar a entender esta gran misión que el Padre te confió y que tú estuviste dispuesto, Señor, a venir a morir por nosotros. Y que aunque el Padre y el Espíritu Santo te sostenían, pero que la parte humana, Señor, era difícil. Por eso, Jesús, hoy quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a nosotros, Señor, como cristianos, como discípulos, que estamos en la búsqueda de tu divina voluntad, que nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo al llamado que tú nos has hecho. Y también, Señor, tomarlo con responsabilidad, pero también con fe y con confianza, sabiendo, Señor, que siempre estarás con nosotros hasta los últimos tiempos. Gracias, Jesús,
porque creemos, confiamos y esperamos que así será. Amén. Hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.